Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Jesús les dijo: ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Alabados sean Jesucristo resucitado, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Seguimos en esta octava de Pascua leyendo en el Evangelio de la Santa Misa apariciones de Cristo resucitado y esta preciosísima y realmente luminosa aparición para todos nosotros a los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas, esos discípulos que diríamos pierden la fe, la esperanza, se van del grupo de los apóstoles, digamos que están en crisis con la Iglesia y se van a evadir, se han olvidado de todo. ¿Por qué? Por el escándalo de la cruz. Es que por más que Jesús se lo había dicho y por más que nosotros desde pequeños sabemos la señal del cristiano, la Santa Cruz, sí, llega la cruz y me he enfadado con Dios y todo se ha terminado, nos olvidamos del Señor y no era necesario que el Mesías padeciera eso, pero sí estaba anunciado y no era necesario que tú también pasaras por ese problema, por esa enfermedad, por esa crisis para madurar, para descubrir lo realmente importante en la vida, para darte cuenta de que el Señor estaba contigo. Escribe sobre esos momentos de oscuridad el padre José Fernando Rey: te quedaste quieto, titubeaste y asustado por las sombras te diste vuelta. ¿Y si no hay nada? ¿Y si todo era mentira o sugestión? Ya no lo veo. ¿Y si ha muerto? ¿Y si nunca existió? ¿Si fue un sueño? Nosotros esperábamos. Tomaste el camino de vuelta hacia tu sepultura, dispuesto a encerrarte allí. Pobre idiota, ¿no ves que después de haber conocido a Cristo nada colmará tu corazón si no es Él? Quédate con nosotros. Así termina, o bueno, el camino al menos, luego sigue la escena cuando partió el pan y le reconocieron, pero queda esa frase preciosa que le decimos también hoy nosotros a Jesús: quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Quien se ha quedado con nosotros es Rocío García, aparte del Señor. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Bueno, pues también le decimos al Señor que se quede con nosotros en todo lo que hemos rezado y aprendido en los ejercicios espirituales de Cuaresma y de Semana Santa. Ya son muchas las personas que están llamando, pidiendo esas meditaciones, porque claro, una cosa es oírlas más o menos, porque hemos dado tantas, ¿verdad?, que era imposible, yo creo, salvo que estuviera en casa quietecito o en la cama enfermo, de poderlas seguir todas, y por eso todos los años luego las recopilamos y muchas personas nos las piden, ¿no es así? Claro, y ya saben que pueden hacerlo en el teléfono de atención al oyente o por medio de la página web, pedir ayuda a alguien que les haga el pedido a Radio María. Y bueno, padre, si le parece, damos todos los detalles en esta cuña. Estupendo. El silencio interior pacifica el alma, sosiega el espíritu y allana el camino para encontrar a Dios. Por eso Radio María les ha ofrecido en Cuaresma y en Semana Santa 5 tandas de ejercicios espirituales con las que hemos profundizado en el misterio de la redención. Ahora les ofrecemos cada una de ellas en un CD en MP3, o bien todas reunidas en un DVD para que puedan meditarlas en cualquier momento del año. La primera ha estado a cargo del padre Javier Mairata, sacerdote de la diócesis de Getafe, dirigida especialmente a los enfermos y a las personas mayores. La segunda, con el padre Santiago Boigues, director del Secretariado de Espiritualidad de Valencia, se ha dirigido de manera particular a los miembros de la vida consagrada. En tercer lugar, la tanda dirigida a toda la familia, a cargo del padre Raúl Muelas, sacerdote auxiliar de la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Además, hemos ofrecido la reposición de las meditaciones del jesuita padre Luis María Mendizábal, conocido apóstol del Corazón de Jesús, recientemente fallecido. Por otra parte, durante la Semana Santa, el padre Santiago Arellano nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos con 17 meditaciones que nos han permitido profundizar en el misterio de Cristo. Que el Espíritu Santo vaya conduciendo para poder acercarnos a la intimidad con Dios. Eso es lo que pretendemos hacer en estos ejercicios espirituales, escuchar al Señor
para encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Solo lo que construimos con Cristo, por Cristo y en Cristo, es lo que permanece. Pueden pedir tanto los CDs en MP3 de cada tanda de meditaciones como el DVD recopilatorio de todas ellas llamando al número de teléfono de atención al oyente 902-500-518 o por medio de la página web radiomaria.es. Camina al encuentro del Señor con los ejercicios espirituales de Radio María. Pues sí, ya lo sabéis, y precisamente los discípulos de Emaús, ¿cómo reencontraron al Señor? Bueno, por un lado abriendo sus corazones, hablando con ese caminante que aún no sabían quién era, pero luego Jesús les explica las Escrituras, buscar al Señor en la palabra de Dios, y el paso final es esa fracción del pan, la Eucaristía. Nosotros en la radio no podemos daros la Eucaristía, pero obviamente sí la palabra de Dios explicada magníficamente por estos estupendos sacerdotes, pues es un consejo para cada uno y para un buen regalo. Qué mejor que profundizar, pues ahora ya con calma, en esas meditaciones que nos ayudan a vivir los misterios de la fe cristiana, el sentido de nuestra vida, la conversión y particularmente los misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión y resurrección. En cualquiera de estas tandas o escuchándolas poco a poco, yo todos los años así lo hago porque a mí también me es imposible seguirlas todas en directo, pero luego pues los voy escuchando en el coche, en un CD, en fin, podéis solicitarlo como nos ha recordado Rocío o por el teléfono o a través de la página web y es un magnífico regalo y nos ayudará mucho a profundizar en nuestra fe. Pues vamos adelante, retomamos, habíamos dejado ayer a medias nuestra sección testimonial, la historia de una joven que le contó, que le escribió al ya fallecido padre José Julio Martínez, cómo había sido su vocación, cambiando el nombre, pero una historia absolutamente real, pues la seguimos escuchando en este día de hoy. Habíamos comenzado ayer con este relato que nos dejó escrito el padre José Julio Martínez, que en primera persona una religiosa le escribió a este jesuita, como ella era una chica sin ninguna formación religiosa, pero aprendiendo costura en casa de una viuda muy piadosa y su hija, doña Matilde y Matildín, pues le hablaron de Dios, le hablaron de esas monjas a las que ella antes menospreciaba y seguía contando esta chica lo siguiente. Se acercaba la fiesta de la Milagrosa, que en nuestra parroquia solía estar precedida de una novena solemne. Yo no pensaba asistir. Doña Matilde nada me decía, pero me comentaba con su hija qué contentas habían quedado después de haber asistido a la novena del año anterior. El primer día de aquellos cultos, cuando yo salía para mi casa, cerrado ya el taller, comenzaron a repicar las campanas de la parroquia y me emocionaron tanto que el corazón parecía saltárseme dentro del pecho. Yo mismo me preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿Es que nunca he oído sonar campanas? Hoy reconozco que campanas con aquellos sonidos nunca las había oído, porque la Virgen me estaba llamando por ellos. En vez de ir a casa, di media vuelta y oí el primer sermón de mi vida. La infinita misericordia de Jesús que nos llega por medio de María, la desgracia de pecar, la alegría de recuperar su amistad, todo eso tan hermoso de nuestra fe cristiana que explicaba el sacerdote, me invadía, me iluminaba, me transformaba. Cuando el Padre explicaba cómo no se puede ser feliz si se vive entre pecados mortales, yo me gritaba interiormente, así he vivido yo, así he vivido yo. Luego busqué a doña Matilde y le dije llorando, doña Matilde, yo tengo muchos pecados, yo me condeno. Ella me consoló, me preparó para una buena confesión, me indicó dónde estaba un sacerdote que me atendería muy bien, y me atendió tan bien, y quedé tan cambiada al recibir el perdón de Jesús, que salí de la iglesia con un gozo que jamás había sentido en mi vida.
Y yo, que había entrado mirando a todos lados, con miedo de que me viese alguien conocido y me tuviese por beata, ahora salía por la calle diciendo en voz alta: ¡qué alegría, Dios mío, qué alegría! Esto yo lo he experimentado muchas veces, personas que te dicen: padres, la mayor alegría en muchísimos años en mi vida, solo la recuerdo. Me acuerdo de un chico en la universidad, me decía: esto me recuerda a la primera confesión cuando fui a hacer mi primera comunión. No había vuelto a tener esta alegría interior. Qué verdad es. No os privéis de esa alegría, no os privéis de esa misericordia que el Señor quiere darnos. Pero terminamos el relato de esta chica. Desde entonces no me atraían los vestidos elegantes ni el deseo de aparecer guapa, me atraían el sagrario y el ideal de que Dios esté contento de mí, el anhelo de llevar esta misma fe a tantísimos cristianos que como yo no la tenían o la habían perdido. Y como no podía llevársela haciéndome sacerdote, decidí llevársela entregando a Dios toda mi vida en un convento de clausura. Dios mismo me facilitó la manera de decírselo a mi padre. Ayer recordábamos que el padre era muy contrario a la Iglesia. Una mañana regresó del hospital donde había acompañado a un hermano suyo muy grave y nos comentaba: yo creía que las monjas eran unas inútiles, pero esta noche las he visto velando y trabajando sin parar, atendiendo a todos, siempre sonriendo, son admirables. Pensé: esta es la mía. Y le dije: pues mira, papá, yo también quiero ser monja. Y él respondió muy tranquilo: por mí puedes marchar cuando quieras. Superadas todas las dificultades, ya estoy en mi amado convento, donde me siento feliz y bien centrada. Hoy, escribía al padre José Julio, me ha visitado doña Matilde y me dijo: qué bien nos atendió la Virgen. Aquella intención mía que te decía que cuando rezábamos tenía una intención especial, eras tú, Marina, que conocieras a Dios y realizaras tu vida en un estado feliz para ti y bienhechor para muchos. Qué eficaces fueron aquellas 3 Ave Marías diarias. Yo la sentí emocionada, agradecida, y ahora sola en mi celda medito en la infinita bondad con que Dios me ha traído a su casa, valiéndose de una cristiana buena, que habiéndome encontrado totalmente separada de la religión, nunca me mandó haz esto, haz aquello, sino que simplemente me inculcó este ideal: que Dios esté contento de ti. Pues fijaos, si esa mujer se hubiera callado, tantas veces tenemos miedo de decir algo, una palabra, sin imponer, como decía esta chica, pero sí proponiendo, pues, de estar apartada de la fe a ser religiosa de clausura. La misericordia de Dios es capaz de rehacer nuestras vidas, que nunca dudemos de ello y acudamos con mucha confianza al Señor y no perdamos sobre todo esas oportunidades de recibir esa gran alegría de su perdón, de su misericordia en una buena confesión. Jesucristo resucitado actúa a través de su Iglesia. Esta chica se encontró con el Señor pues a través de ese sermón, bueno, primero de esas palabras de aquella mujer con la que trabajaba y luego en esa iglesia, en esa predicación, palabra de Dios, explicación de la misma, y luego en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. El Señor se comunica con los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares a través de su Iglesia. No podemos separar a Cristo de la Iglesia. Cristo resucitado está en la Iglesia. Por eso, cuando los discípulos de Emaús pierden la fe, la poca que tenían, por lo que parece, en Jesús, cuando le han visto crucificado y sepultado, ¿qué hacen? Se van de la Iglesia. Es decir, se van del cenáculo, se van del grupo de los apóstoles, abandonan la compañía de Pedro, Santiago, Juan, etcétera, se van a su Emaús a evadirse, a olvidarse, y en cambio, cuando Jesús resucitado se les manifiesta y lo reconocen al partir el pan, ¿qué hacen? Volver a Jerusalén, vuelven a la Iglesia. Muchas veces nuestras crisis de fe en la Iglesia es que, claro, es que los curas, es que este hizo esto, lo otro, sí, todo eso está muy bien, pero al final son maneras de proyectar en los defectos del prójimo tu falta de fe, porque ya sabemos que la Iglesia está hecha con hombres. Pues mira tú los primeros,
Pedro que negó al Señor, Judas que fue el traidor, los demás que huyeron todos, menos Juan, un desastre humanamente. Bueno, pues ahí actuaba el Señor. Jesús resucitado se nos comunica a través de la Iglesia. Bueno, y es lo que hemos estado explicando, no, mejor dicho, nos ha estado exponiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos estado resumiendo o explicando un poquito. En este primer bloque seguirá otros más sobre la Iglesia, pero hemos terminado ya un bloque sobre la Iglesia, un bloque en el que hemos visto el nombre, las imágenes de la Iglesia, su fundación, el sentido de misterio y sacramento que tiene la Iglesia. Bueno, pues este bloque, como suele hacer el Catecismo, cada vez que termina uno de estos apartados un poquito más largo, nos viene un resumen con unos cuantos números que en la tipografía del Catecismo vienen en letra cursiva, indicándonos que es otro tipo de texto, que simplemente es ese resumen de lo que ya hemos visto antes, pero siempre nos viene bien, porque además este programa, como sabéis, pues pretende también ser catequético, pedagógico, de que se nos vayan quedando las cosas, no simplemente oír y luego de qué han hablado, se nos vaya quedando, y las cosas se nos quedan si las repetimos un poquito. Bueno, pues además nosotros completamos el resumen que aquí viene en el Catecismo, solemos completarlo con esa otra manera de exponerlo más juvenil del Yucat, ese catecismo para jóvenes que no es un acto de magisterio, pero tiene la garantía que fue en su momento aprobado y distribuido incluso en la JMJ de Madrid, el Yucat. Bueno, pues vamos con ello, vamos con estos números de resumen del Catecismo y de la explicación del Yucat sobre todo lo que hemos visto de la Iglesia. Y lo primero que vimos fue qué significa Iglesia, y eso es lo que nos resume el número, Rocío, el número 777, menudo capicúa, 777, vamos con él. La palabra Iglesia significa convocación. Designa a la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios, y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Pues sí, convocación, llamada, convocados, con vocación, es decir, muchos tienen una vocación, pero la tienen, igual yo la tengo y tú también, y de repente nos encontramos aquí todos, anda, ¿a ti también te han llamado? Pues sí, por eso estaban los apóstoles unidos, no porque de antemano fueran amigos, algunos sí, pero la mayoría no, ya me diréis que tenía que ver Pedro con Judas o con Mateo, pues no tenían nada que ver, pero a todos los llamó el Señor, convocados. La Iglesia no es una construcción humana. Nos ponemos de acuerdo, ahora que se ha ido Jesús, vamos a formar un grupo para recordar lo que hizo y para extenderlo. No, Señor, no se la inventan los apóstoles, no estaban para muchas bromas, sino que fue el Señor el que fue formando ese grupo, el que les llamó, pues ya en su vida pública, pero además, como vimos, y hoy también recordaremos, todo esto tiene una preparación, todo lo que Dios hizo en la vida de Cristo tuvo unos prólogos muy importantes en toda la historia de la salvación. Iglesia con vocación. El prólogo está ya en Israel. Israel tampoco se forma a sí mismo, es un pueblo que forma Dios. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios. Ha sido el Señor el que ha llamado, el que ha convocado. ¿Para qué? Para formar el pueblo de Dios. No es un pueblo humano que formamos nosotros. Y mira qué bonita frase final. Para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Fijaos qué juego de palabras tan interesantes. Los que hemos sido llamados a formar este pueblo de Dios, los que hemos sido convocados, alimentados con el cuerpo de Cristo, ya se entiende, el cuerpo eucarístico, la comunión, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. La palabra, el cuerpo de Cristo, en el Nuevo Testamento primero se aplicó a la Iglesia y después a la Eucaristía. Y es que, bueno, hay una grandísima unidad entre ambas expresiones, porque somos cuerpo místico de Cristo en tanto en cuanto nos unimos todos en el cuerpo de Cristo, y la mayor unión posible con Jesucristo en esta vida es la que se da en la Eucaristía. Es el grado de presencia más fuerte, como vimos ayer. Alimentados con el cuerpo de Cristo, nos convertimos en cuerpo de Cristo. Bella expresión y ojalá realidad que vivamos así. Tanto cuanto más y mejor comulguemos, más y mejor nos unimos a los demás en un solo cuerpo.
tú y yo, llamados por el Señor, comulgamos a Jesucristo y estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué nos dice también, como recordábamos, vamos a usar también el Yucat, a ver qué nos dice sobre este término y las diversas imágenes de la Iglesia, el Yucat, en el número 121. Ya sabéis que el Yucat primero hace una pregunta, luego una primera respuesta básica y luego un desarrollo. La pregunta es, ¿qué significa Iglesia? ¿Qué responde el Yucat, Rocío? Iglesia viene del griego eclesia, los convocados. Todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor. Y juntos somos la Iglesia. Como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Pues como veis, viene a decir más o menos lo mismo con otras palabras. Iglesia, convocación, los convocados, nosotros bautizados, convocados por el Señor, juntos somos la Iglesia. Y Cristo es la cabeza de esa Iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y luego lo desarrolla y añade algunas ideas más este número 121. Cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la palabra de Dios, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esto es la Iglesia. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo es descrita en la Sagrada Escritura con una gran riqueza de imágenes. A veces se habla del pueblo de Dios, otras de la esposa de Cristo. Unas veces se llama madre a la Iglesia, otras la familia de Dios, o se la compara con los invitados a una boda. Nunca es la Iglesia una mera institución, nunca solo la Iglesia oficial, que uno podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia, pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. La Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros, los hombres, por eso debemos amarla. Empezando por esa frase final, es fundamental. La Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros, los hombres. Por eso debemos amarla, porque si lo más importante es Dios y Dios se me da en la Iglesia, ¿cómo no amarla? Sí, luego está revestida con toda nuestra ropa humana, con sus virtudes y defectos, sí, pero yo voy a lo esencial. Yo quiero ir al Emmanuel, Dios con nosotros, y esa presencia de Dios hoy es en la Iglesia, como en la vida terrena de Jesús, pues era en ese cuerpo que podían los hombres ver, ahora el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Nos ha dicho este número que cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la palabra de Dios, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Antes decíamos que al recibir el cuerpo de Cristo nos hacemos cuerpo de Cristo. Bueno, pues esto con otras palabras, en la palabra de Dios y en los sacramentos nos unimos al Señor. Y desarrolla esta idea. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo, esa unión con Cristo que se da en la Iglesia, es descrita en la Escritura con diversas imágenes. Unas imágenes de las que ya hablamos y en algunas de ellas luego profundizaremos en el siguiente apartado del Catecismo. Imágenes que hemos visto sobre la Iglesia, pueblo de Dios, esposa de Cristo. También se llama a la Iglesia madre, claro, porque en ella recibimos la vida de la gracia. ¿Dónde has sido tú bautizado? ¿Quién te ha bautizado? ¿Un ángel? No. Normalmente un sacerdote o un miembro de la Iglesia ha recibido la vida de la Iglesia y esa vida ha sido también cuidada y alimentada con los demás sacramentos, con la palabra de Dios, con la catequesis, con la oración, con los buenos ejemplos, los testimonios, como oíamos en el relato testimonial de hoy. La Iglesia madre también se la llama familia de Dios, o se la compara con los invitados a una boda. El padre organiza un banquete, el banquete de bodas de su hijo, nos invita a ese banquete. La Iglesia no es nunca, dice el Yucat, una mera institución, nunca solo, y poner entre comillas, la Iglesia oficial. Tantas veces algunos llamados teólogos desprecian a lo que llaman así la Iglesia oficial, y ellos parece ser que son la Iglesia verdadera, pura y evangélica. Bueno, vamos a hacer que uno podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia. Sí, claro, nos duelen, como les dolería un montón a los apóstoles lo que había pasado con Judas. Pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ese camino, de forma irrevocable, y no se aleja de ella, a pesar de todos sus pecados. Si se alejara, pues
¿dónde encontraríamos al Señor? Pero si es que para empezar, como recordábamos ayer también, el Nuevo Testamento, que es el camino que tenemos para conocer al Señor, pues es la Iglesia. ¿Quién nos lo ha dado? ¿Quién ha dicho que eso es palabra de Dios? Entre todos los relatos que había, apócrifos, etcétera, es la Iglesia la que nos garantiza que eso es la palabra de Dios. Por eso añade aquí al margen el Yucat una famosa cita de un obispo mártir, San Cipriano de Cartago, que murió el 258, y tiene esta frase redonda: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Recibir la vida divina que nos hace hijos de Dios en el bautismo se hace a través de la Iglesia. Por eso nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Bien, pues esta es la explicación que el número 121 del Yucat nos hace sobre lo que estamos viendo del significado fundamental de la Iglesia como convocación. Pero esta Iglesia, decíamos, fue preparada en toda la historia de la salvación. Y volvemos al Catecismo Mayor, volvemos al número 778, que nos resume lo que vimos sobre esa preparación de la Iglesia en la historia de la salvación. Vamos con él. La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección. Se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo, quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Pues aquí están resumidas esas etapas que vimos con calma. Cada una de estas palabras pues dedicamos por lo menos un día de catequesis en su momento. La Iglesia fue prefigurada en la creación. Cuando Dios crea el mundo, ya está pensando, claro, para Dios todo es un eterno presente, y si ve, por poner un ejemplo, o crea un grupo de árboles que forman un bosque, pues evidentemente ya, o un grupo de animales que forman un rebaño, etcétera, está pensando en cómo todos nosotros vamos a formar un solo cuerpo, un solo pueblo. Prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, particularmente lo que es la preparación del pueblo de Dios, que es Israel. Pero ya llegamos al momento central, que es Jesucristo, y ahí ha sido fundada por las palabras y las obras de Jesucristo. Él fue formando ese grupo en su vida pública con los apóstoles, y sobre todo llega el momento cumbre, que es en la pasión, la última cena. Ya vimos que ahí se establece el banquete de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. Si en el Sinaí había sellado Dios la alianza con su pueblo, el pueblo de Dios en el Sinaí da el sí a Yahvé, y Yahvé se compromete a ser su Dios y ellos su pueblo, la nueva alianza no es en un monte, es en el cenáculo, y no es con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo, y no son 12 tribus, sino 12 apóstoles. Momento cumbre, última cena, que anticipa sacramentalmente lo que va a pasar al día siguiente en la cruz. Por eso, realizada la Iglesia por la cruz redentora de Cristo y su resurrección. Es el momento cumbre. Ya decíamos que no es la fundación de la Iglesia, no es un día, un momento puntual, un acto jurídico que se va a un notario. No, es un proceso que, preparado en el Antiguo Testamento y luego en los pasos que va dando Jesús con el grupo de los apóstoles, llega ese momento fundamental, el misterio pascual, la Eucaristía, la pasión de Cristo, la resurrección. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando esto se hace ya, se consuma este proceso, en Pentecostés. En Pentecostés los frutos de ese misterio pascual se comunican porque el Espíritu Santo, que ya actuaba antes obviamente, pero ahí actúa a lo bruto, digamos así, en esos signos del viento, del fuego, llena los corazones de los apóstoles, les da una fe vivísima que les hace capaces, ellos que estaban antes asustados, muertos de miedo, encerrados en las casas por miedo a los judíos, ahora salen, empiezan a predicar ese día de Pentecostés. Misterio pascual, Eucaristía, muerte y resurrección de Jesucristo, Pentecostés. Y luego ya la Iglesia va peregrinando en este mundo. ¿Hacia dónde? Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. La Iglesia celestial, entre tanto, es la Iglesia militante o peregrina, pero caminando hacia la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo. Somos peregrinos. La imagen
del camino, la imagen de la peregrinación está siempre presente. Peregrinos malos, peregrinos eran los de Emaús, que se iban de la iglesia y luego volvieron. Volvieron porque Jesús tocó sus corazones. Vamos de nuevo a recordar esta escena tan eclesial, tan bella, que nos insiste en que en momentos de crisis, en momentos en que andamos mal de fe, no hagas lo que se suele hacer, que es dejar la iglesia, que es dejar los sacramentos. Al revés, acude más y más al Señor, a su iglesia, pide consejo, abre tu corazón, como lo hicieron los discípulos de Emaús, con ese misterioso caminante que se puso a su lado. Ponemos en camino hacia Emaús, en el diálogo sincero de corazón a corazón, cuando buscamos sentido al mundo y su dolor, cuando abrimos nuestros ojos mirando alrededor, en la pregunta profunda, en la íntima amistad, aunque no te reconozcamos, estás presente tú, Jesús, Señor de Emaús, Dios de la historia, Dios del amor. Jesús, Señor de Emaús, resucitado a nuestro lado. Cada vez que decidimos escuchar y compartir, acogiendo al extranjero sin juzgar ni preguntar, en el abrir nuestra vida invitando a los demás a sentarse a nuestra mesa para comer de nuestro pan, cuando el corazón se enciende porque has sabido dar, aunque no te reconozcamos, estás presente tú, Jesús, Señor de Emaús, Dios de los pobres, Dios del amor. Jesús, Señor de Emaús, resucitado a nuestro lado. Abre, Señor, nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre también nuestras manos, fortalece nuestros pies, al escuchar tu palabra mientras partimos el pan. Que vida y Eucaristía son tan solo una unidad, cuando recorremos juntos el camino hacia Emaús, aunque no te reconozcamos, estás presente tú, Jesús, Señor de Emaús, Dios de la vida, Dios del amor. Jesús, Señor de Emaús, resucitado a nuestro lado. Jesús, Señor de Emaús, Dios de la historia, Dios de la paz. Jesús, Señor de Emaús, resucitado a nuestro lado. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Señor de Emaús, toca nuestros corazones, quédate con nosotros, aumentanos la fe. Esa fe que tantas veces busca excusas en los defectos de la Iglesia para dejar los sacramentos, para hacer lo que nos da la gana, porque sí, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Es decir, que hago lo que me da la gana. En el fondo es la traducción práctica. Vamos a ver cómo el número 122 del Yucat insiste en la necesidad de la Iglesia, en que Dios no ha querido un mero individualismo de cada uno de nosotros con Dios. Se pregunta el 122, ¿para qué quiere Dios la Iglesia? ¿Qué responde el Yucat? Dios quiere la Iglesia porque no nos quiere salvar individualmente, sino juntos. Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo.
Y es que, pues ya lo hemos dicho muchas veces, por un lado, el Señor, por supuesto, tiene una relación personalísima con cada uno de nosotros. Tú comulgas y hablas tú con Jesús, tú, no el de al lado. Pero a la vez comulga también el que tienes a tu lado. Y todos estamos llamados a formar ese cuerpo místico de Cristo. Y eso lo desarrolla este 122 del Yucat a continuación. Nadie alcanza el cielo de forma asocial. Quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma vive de forma asocial. Esto es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El mismo Dios no es asocial. No es un ser solitario que se baste a sí mismo. El Dios trinitario es en sí social, una comunión, un eterno intercambio de amor. Según el modelo de Dios, el hombre está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. Somos responsables unos de otros. Bueno, pues así con lenguaje juvenil, pero esto es un número muy profundo, muy teológico, porque fijaos, nos ha fundamentado la necesidad de la Iglesia y de que no vivamos en plan individualista, ni más ni menos que en la Santísima Trinidad, el misterio fundante de todos, la única realidad que ha existido eternamente, Dios uno y trino. Dios es uno y es trino, es decir, Dios es social en ese sentido de que es relación. En Dios existe la relación desde toda la eternidad, o sea, Dios es relación, es amor. No porque nos ha creado y nos ama, porque entonces solo habría empezado a ser amor una vez que nos hubiera creado. No, Dios es amor eternamente porque dentro de sí, por así decir, hay una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues si Dios en sí mismo es amor, es relación, es comunión y nos ha creado a su imagen y semejanza, eso implica, entre otras muchas cosas que ya explicamos con calma en su día, lo mucho que hay metida en eso de imagen y semejanza, implica que también nosotros estamos llamados a vivir en comunión, en relación. Por ello, no puede ser un cristiano que se cree muy bueno y muy santo, porque yo, Jesús y yo, y los demás allá ellos. Pues no, Señor, no puede ser, porque estamos llamados a vivir en comunión en la Iglesia y enviados al mundo entero. Y tuve hambre y me disteis de comer. No simplemente tú te relacionas con Jesús en tu habitación, que también habla de ello el Señor, pero hay que unir todo lo que el Señor nos ha dicho. No, yo soy especialista en la caridad fraterna sin oración, no yo al revés, yo la oración y no la caridad fraterna. No puede ser, tiene que ser todo unido. El primer mandamiento, el segundo mandamiento, que es semejante al primero. No podemos vivir de forma asocial. Quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma, vive de forma asocial. Cuando el Papa Benedicto XVI explicaba en su preciosa encíclica Spe Salvi sobre la esperanza, tocaba este tema. A veces ha acusado al cristianismo a cristianos de pensar solo en la salvación del alma, entonces sería una esperanza individual. Dice, pues no, porque precisamente para salvarse hace falta vivir en caridad. Y además la salvación, como también dice aquí el Yucat, el cielo no solamente es una relación de ver a Dios cara a cara, que es lo esencial, por supuesto. No, es que también allí está la dimensión social, porque allí un componente de la felicidad eterna es también la relación con los demás. Lo que aquí tantas veces nos hace sufrir que personas, las que queremos, en la misma vida de familia, de amigos, pero luego las limitaciones humanas, los malentendidos, nuestro carácter, ay Dios mío que me he enfadado y le soltaba esto a mi madre, lo otro, pues eso allí ya no existen esas limitaciones, entonces también se disfrutará de esa relación de caridad. Por eso, fijaos que antes recordábamos que una de las imágenes de la Iglesia es el banquete y del cielo, una imagen del cielo. Jesús explica el cielo en todas las imágenes con la del banquete. Un banquete no simplemente es que me invita un señor, estamos él y yo mirándonos. Un banquete ha invitado a muchos, y hay fiesta, y hay coro, hay orquesta, quiero decir, y hay esa relación de unos con otros, hay un diálogo, hay un baile. Bueno, el banquete del reino de los cielos no solo es estar contemplando a Dios, sino vivir esa relación ahí ya sin las limitaciones de esta vida de unos con otros. Y es encontrar a mi madre y a mi abuelo y a tantas personas que me han hecho, que me han dado tanto en esta vida terrena. Toda esa dimensión social sigue existiendo en el cielo. Bueno, pues tiene que existir aquí. Por eso no puedes excluir de tu vida espiritual la caridad fraterna. Tendemos demasiado a ello. También va un poco en formas de los pueblos, formas culturales, formas de ser. Hay pueblos que enseguida tienden más a lo
a lo social, viven la Eucaristía muy comunitariamente, por ejemplo en África, mientras que en España es muy típico, ¿no? Que llegaron unas pocas personas a la iglesia, cada una en el último extremo del último banco, para no tener que ni que dar la paz al de al lado. Hombre, que la Eucaristía no es tu oración personal, es algo comunitario. Se nos olvida. Nos pone aquí el Catecismo una cita al margen, la edición española, esto no estaba en la austríaca original, que dice de un converso francés, Charles Péguy: tenemos que ser bienaventurados juntos, unos con otros. Tenemos que acceder juntos a Dios, entrar juntos a su presencia. No tenemos que encontrar a Dios uno sin el otro. ¿Qué nos diría Él si retornáramos uno sin el otro? Como cuando, ¿recordáis el primer asesinato, según cuenta la Biblia, de la historia, Caín y Abel, que le dice el Señor a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Ah, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, Dios nos ha hecho a unos guardianes de otros, custodiar unos a otros. San José custodió a la Virgen, a Jesús, como recordó Papa Francisco en la inauguración oficial de su pontificado, precisamente un día de San José, el custodio. Todos tenemos que ser custodios unos de otros. Por eso no podemos simplemente buscar una salvación individual, nuestro bien espiritual al margen de los otros. No puede ser, porque el bien espiritual es precisamente la caridad, y la caridad implica el amor a Dios y el amor al prójimo. Así pues, Iglesia que Dios ha instituido a imagen de la primera comunidad, que es la Santísima Trinidad. Vamos al siguiente número de resumen del Catecismo, que nos habla ahora ya un poquito más de la esencia de cómo es esa Iglesia. Vamos al 779. La Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento humano y divino. Ahí está su misterio que sólo la fe puede aceptar. Esto lo hemos estado explicando también con calma en los últimos días. Vimos ese concepto amplio de la palabra sacramento, más allá de los 7 sacramentos, es toda esa realidad que, siendo humana, siendo visible, sin embargo, detrás de ella hay algo divino, hay algo invisible, hay misterio, aquí hay misterio. Aquí hay gato encerrado, mejor, aquí hay paloma encerrada, el Espíritu Santo. Eso, en primer lugar, pues, en cierto modo, veíamos que la creación ya se da un poco en la creación, porque viendo las obras visibles de Dios, viendo una puesta de sol, un amanecer, el viento, etcétera, todo eso son signos naturales que nos llevan a Dios. Ese viento nos lleva al Espíritu Santo, ese sol que nace de lo alto, ese sol nos recuerda a Cristo, el Salvador, la luz del mundo. Pero en un sentido ya más específico y más propio, pues sobre todo es la humanidad de Cristo que nos lleva a su divinidad. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues bien, eso que se da en Jesús, lo humano de Cristo revela lo divino, se da en la Iglesia. Yo en la Iglesia veo a estos hombres, veo el pan, el vino, el aceite, el agua. Bien, eso es lo que yo veo, eso es lo sensible, ese es elemento material y humano. Pero detrás está el divino. Entonces, hoy, ¿quién dice la misa? El Padre tal. Bueno, mira, lo importante es que es la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo y la comunión. Que luego me guste más o menos cómo lo hace este sacerdote, o cuando me confieso con este o con el otro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero lo esencial es que tú recibes siempre a Cristo, recibes su perdón, visible y espiritual. Sociedad jerárquica. Sí, Jesús ha establecido la Iglesia de una manera ordenada. No era ahí un mogollón de todo el mundo, no, Señor. Puso a los 12 apóstoles y a su vez, como cabeza y piedra de los 12, pues no precisamente al más fiel. A Pedro, no a Juan, que estuvo al pie de la cruz. A Pedro, que lo negó, para que sepamos distinguir que las personas individualmente pueden caer, pueden fallar, pero el Señor asiste a su Iglesia a pesar de todo, a pesar de todas esas limitaciones humanas. Ahí está el Señor, es lo que nos dice este número 779. Y vamos a ver qué nos dice el Yucat. Hemos visto el 122, vamos al 123, que nos habla de la misión que tiene esta Iglesia. La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. Aquí hace alusión el Yucat
a un término del que hemos hablado muchas veces en la exposición del Catecismo, Iglesia y Reino de Dios. El reino de Dios, Dios reina en primer lugar en la propia humanidad de Jesucristo. Es una humanidad totalmente fiel a la voluntad del Padre. Pero luego Jesús quiere extender por su Espíritu Santo ese reino, porque los que aceptamos su palabra y nos unimos a Él, pues vamos dejando que Dios reine en nosotros. Y claro, el ideal es que eso llegue a extenderse al mundo entero, y para eso está la Iglesia. Por eso que sigue diciéndonos este 123 del Yucat. Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra. Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz y justicia. La Iglesia sirve a este reino de Dios. No es un fin en sí misma, tiene que continuar lo que ha comenzado con Cristo. Debe actuar como lo haría Jesús. Continúa realizando los signos sagrados de Jesús, los sacramentos. Transmite las palabras de Jesús. Por eso la Iglesia, con todas sus debilidades, es realmente un fragmento del cielo en la tierra. La verdad es que el Yucat tiene a veces frases que están pensadas para un lenguaje juvenil, pero que están muy bien dichas. Fijaos esta última frasecita. Con todas sus debilidades, la Iglesia es un fragmento del cielo en la tierra. Recuerdo un convento de carmelitas descalzas, cuando uno llega allí, en la pared que está junto al torno hay una frase de Santa Teresa que dice: esta casa es un cielo, si puede haberlo en la tierra, para quien se contenta de solo contentar a Dios. Esta casa es un cielo, si puede haberlo en la tierra, porque en esta vida, pues ya hemos dicho muchas veces, igual que no hay ni la familia perfecta, pues tampoco evidentemente hay la comunidad perfecta. Por lo tanto, la Iglesia siempre tiene la debilidad en todas sus comunidades, sí, pero a pesar de todo es un fragmento del cielo en la tierra, porque ahí está Dios, porque ahí está el amor de Dios, porque el Señor nos da esa unión con Él que nos une también entre nosotros, y así se va extendiendo el reino de Dios, que es realmente lo importante. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es la Iglesia. La Iglesia tiene esa misión, no es fin en sí misma. La Iglesia es instrumento. Lo han recordado mucho los últimos papas, no caigamos en la autorreferencialidad. Aquí yo, no. Si no es la Iglesia por sí misma, sino en cuanto instrumento para que todos los hombres se encuentren con Dios y le dejen reinar en Él. Bueno, seguiremos mañana para dejar un tiempo. Teníamos por ahí alguna pregunta pendiente y pues dejamos estos últimos minutos para pedir al Señor que seamos esa nueva humanidad que Él quiere edificar con su Iglesia, es que dejemos reinar en nosotros, que así seamos esa humanidad habitada por el Espíritu Santo. Lo meditamos, lo pedimos y, como digo, también ahora es momento para vuestras preguntas y consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. ¿A dónde iremos a parar si seguimos así? No existe ya vergüenza, ni siquiera pudor. Continua violencia, escándalos por doquier, todo se ha ido, todo gran idea. El mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro. Importa solamente la noticia cruda y dura. Se viva contra Dios, se abusa del más débil. ¿Y quién podrá mostrar la verdadera humanidad?
Creo en esa humanidad, cantaba Jean Rosso, esa humanidad nueva que genera el Espíritu Santo a través de la Iglesia. El Señor nos da su gracia, el Señor renueva nuestros corazones. Teníamos alguna llamada pendiente de ayer, me parece, Rocío. Sí, José Luis de Cáceres llamó para decir que necesitaba una aclaración sobre la salvación, porque él tiene entendido que para salvarse es necesario creer en Dios y permanecer en Él, es decir, ser fiel a Dios hasta el final. Y la duda le viene porque muchas personas manifiestan sentirse ya salvadas, porque en alguna ocasión han ido a misa o han hablado con algún sacerdote que dice que todos estamos salvados y la gente lo cree así, hagan lo que hagan. Vamos a ver, como estamos exponiendo, la salvación o la condenación empieza en esta vida, porque la salvación es unirse con Dios, un tipo de unión que ya hemos explicado muchísimas veces, que es de amistad. Dios nos invita a su amistad, Dios nos invita a su banquete. A una invitación de amistad podemos decir que naranjas, nada. Podemos tener una respuesta tibia, bueno, soy más o menos amigo, o podemos tener una plena respuesta. La respuesta de plena amistad, pues eso es la santidad. La respuesta tibia, pues bueno, estoy con Dios, pero pachún pachán. Y la respuesta de rechazo es vivir separado de Dios, lo que decimos vivir en pecado mortal. Entonces, la muerte lo que hace es consumar esa situación final. Si uno llega a esa situación final y atraviesa ese umbral de la muerte separado de Dios, sin aceptar la invitación a la amistad con Dios, Dios no va a cambiar eso. No va a cogerte de la oreja y decir, pues te vienes a estar conmigo. Como le oí una vez al gran artista padre Rubnik, el cielo no es un campo de concentración. Dios no obliga a ser sus amigos, no obliga a casarse con él. ¿Te casas conmigo sí o sí? Pues no. Dios invita a su amistad. Por tanto, no es verdad que todo el mundo esté salvado, porque Dios respeta nuestra libertad. La salvación es una invitación, un amor, una amistad. Entonces, Dios no obliga. Y luego la respuesta puede ser mayor o menor. Entonces, incluso respondiendo que sí, pues no hay dos situaciones de cielo iguales, pues depende de la intimidad a que Dios nos haya llamado, la respuesta que le hayamos dado. Obviamente, pues podemos dar una respuesta tibia y hay que purificarla en el purgatorio, o bien morir pues como una Santa Teresa. Pues no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Por tanto, hay que mantenerse fiel hasta el final e ir creciendo cada día en la respuesta a la amistad con Dios. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más llamadas de hoy? Tenemos Rocío? Sí. Otra llamada que nos pregunta en qué parte del Evangelio se dice que la palabra de Jesús, cuando el Hijo del Hombre sea elevado a los cielos, sabréis que yo soy. Eso está en San Juan, ahora mismo así de repente no me acuerdo el capítulo, pero hacia el 10 o por ahí en esos debates de Jesús en los últimos días de su ministerio. En Juan 8, padre. Juan 8, gracias, Rocío. Entonces eso, además en 2 o 3 ocasiones aparece el yo soy y es muy significativo porque quiere decir precisamente cuando me estéis matando se va a revelar mi divinidad. El yo soy, conocéis que yo soy es el yo soy el que soy, esto lo hemos explicado en Vida en Cristo. Vamos, lo ha explicado el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que un servidor ha expuesto en el programa Vida en Cristo, y precisamente el último que explicamos el lunes a las 11 de la mañana, el yo soy está ahí explicado en el libro de Jesús de Nazaret. Entonces aparece en el Evangelio de San Juan y esa frase en concreto, como bien dices, en el capítulo 8. ¿Alguna cosita más? Josefa pregunta qué diferencia hay entre los testigos de Jehová y los cristianos. Bueno, mucha pregunta esa. Ya sabéis que tenemos un programa, Conoce las sectas, donde todo esto y concretamente los testigos de Jehová le han dedicado muchos programas. Así solamente para decir 2 palabras, pues hombre, la diferencia clave es que no son cristianos, porque para ser cristiano hace falta creer en la Santísima Trinidad y en Jesucristo como Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Y ellos no creen en eso, creen que Jesús es un profeta. Entonces se han quedado, digamos, en el Antiguo Testamento. Entonces creen, además es una transliteración que según los expertos no es muy correcta, del nombre de Yahvé, llamarlo Jehová, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que se quedan en el Dios del Antiguo Testamento y Jesús es un gran profeta, pero no lo ven al nivel divino. Bueno, en el fondo es renovar la herejía arriana y otras que ha habido en la historia, que, bueno, Jesús es un gran hombre, muy cercano a Dios, el mayor de los hombres, una especie de mezcla entre Dios y el hombre, pero no es verdadero Dios. Esa es la diferencia clave. En cualquier caso, como siempre decimos, que de repente en el siglo XX aparezcan
unos señores y me digan que ellos son los que interpretan bien lo que Jesús dijo 20 siglos antes, un poquito de humildad, ¿no? No hace falta que llegue usted para que nos enteremos de lo que ha hecho el Señor, que mal lo organizó todo, ¿no? Hasta que no aparecieron ustedes en el siglo XX no nos hemos enterado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Mañana, si queréis más dudas, las escribís o llamáis mañana y ahí estaremos. Y esta noche recuerdo que tenemos otro programa a las 11, El hombre de Dios, con un tema interesantísimo, la resurrección de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Resucitaremos nosotros y hablaremos del gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, de películas como Ordet, Master and Commander y otras muchas cosas. Esta noche a las 11, 10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Cristo resucitado. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.